Es para mí un honor presentarles el día de hoy, a nombre de SCOMF-FIAEM, que es el Comité Permanente de Publicaciones Médicas, a la doctora universitaria Joana Martínez Ortega, quien es estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Facultad de Medicina Unidad Torreón. El día de hoy ella será nuestro ponente con el tema Plataforma Interactiva para la proyección de riqueciosis en México. Es nuevamente un honor para nosotros tenerla el día de hoy con este tema. Y bueno, doctora, esperamos que este tema sea provechoso para toda nuestra audiencia. Le cedo la palabra, doctora. Adelante. Durante año y medio, prácticamente toda la pandemia, y pues que por fin pudimos publicar. Entonces no, pues me siento muy feliz de que me hayas invitado. Entonces, pues para ir empezando, como ya comentaste, mi tema es plataforma interactiva para la proyección de riqueciosis en México. Es una investigación que se lleva a cabo con colaboración de la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto Nacional de Investigación Forenses, Agrícolas y Pecuarias, a cargo, con 4 autores principales, que fue la doctora Maritza Argelia Macías Corral, doctor Ignacio Sánchez Cohen, ambos investigadores y docentes, y una compañera muy querida por mí, Nicole Ariana Guevara Guerrero, y pues su servidora Joana Martínez Ortega. Como a modo de introducción, tenemos que las riqueciosis en sí van a ser un grupo de enfermedades con múltiples, eh, con múltiples manifestaciones clínicas, pero pues que las van a unir una clase de bacterias, que en este caso van a ser las riquecias, bacterias cocobacilos, pleomorfos gram negativos intracelulares obligados, que suelen ser transmitidas por vectores, son consideradas zoonosis, y entre los principales vectores tenemos pulgas, piojos y garrapatas. Dependiendo de las cepas, tenemos el tipo de vector al que son más afín. Por ejemplo, tifo meurino, que es causada por Rickettsia tifi, es más afín a pulgas. Tifo epidémico, que es causado por Rickettsia prowazekii, es más afín a piojos. Y fiebre manchada de las montañas rocosas, que es causada por Rickettsia rickettsii, es más afín a garrapatas. Pasando en sí a la fisiopatología de la enfermedad, tenemos que al ser patógenos intracelulares con un tropismo a células endoteliales, principalmente vasos sanguíneos, pues tenemos que el principal daño a nivel sistémico va a ser un daño vascular. Este daño vascular pues es el inicio de todas las manifestaciones que vamos a tener en un inicio. En cuanto va avanzando la enfermedad, tenemos manifestaciones que se van dando más por la respuesta del huésped, pero al inicio van a ser sintomatologías que se van a englobar a los diferentes episodios que van a pasar tras el daño vascular. Entre estos vamos a tener pues la liberación de prostaglandinas. Recordemos que cuando hay un daño más que nada a nivel de las membranas, lo primero que va a haber va a ser activación de la vía de las ciclooxigenasas, liberación de prostaglandinas, y es así como podemos pues justificar fiebres mayores de 39 grados en el paciente, dolor de cabeza. También vamos a tener una disminución de la permeabilidad. Esta disminución de la permeabilidad nos va a causar normalmente hemorragias, microhemorragias, que después se van a ver como exantema, petequias, manifestaciones en sí hemorrágicos a nivel sistémico. Nos va a bajar lo que es la volemia, va a haber una hipovolemia, que también pues va a ir relacionada como una hiponatremia, y nos va a traer después problemas pues más que nada a nivel circulatorio. Después tenemos una activación de la vía de la coagulación. Al haber daño epitelial y haber hemorragias, activamos la vía de la coagulación. Vamos a empezar a tener alteraciones en los factores de coagulación y alteraciones en una bioquímica sanguínea, en una BH, que van a ser, por ejemplo, baja de plaquetas. Empezamos a tener alteraciones en leucocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya pasando pues ahora sí tal cual a lo que son las manifestaciones, pues tenemos que hay un periodo de incubación de 2 a 14 días. Este periodo al inicio va a ser manifestaciones completamente, pues ahora sí que no se pueden relacionar muchas patologías, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, mialgia, artralgia, náuseas. El paciente puede presentar vómito, dolores abdominal, cualquier alteración a nivel gastrointestinal, rash, eritema. Después tenemos pues complicaciones más en cuanto va avanzando la enfermedad, que son edema, síndrome de dificultad respiratoria. El paciente puede tener arritmias por la propia hiponatremia,
coagulopatías, hemorragias gastrointestinales, empieza a haber necrosis en la piel. Esto se explica porque el propio rash empieza a hacer úlceras y estas evolucionan hasta hacer necrosis a nivel cutáneo. En laboratorios empezamos a ver trombocitopenia, hiponatremias, aminotransferasas elevadas por el mismo daño epitelial, azoemias, alteraciones en los tiempos de coagulación por las hemorragias. Tenemos incluso una elevación del dímero D por la compensación del cuerpo. Entonces, y es así más o menos como vamos a encontrar a un paciente que empieza a manifestar una rickettsiosis. Pasando a la epidemiología, pues la verdad es que la epidemiología es muy amplia. En México se encuentra prácticamente en todos los estados, pero de manera general tienen mayor actividad en primavera y verano. Esto se explica en el propio ciclo de vida de sus vectores. Por ejemplo, ricéfalo sanguíneo tiende a tener más actividad entre julio y septiembre, por lo tanto la incidencia de las riquezas que están relacionadas a ricéfalos sanguíneos se van a presentar con mayor prevalencia en esos meses. Hay una mortalidad baja, actualmente es baja. Antes del 2000 tenemos una prevalencia de una mortalidad del casi el 17%, para el 2007 tenemos una mortalidad del 0,3%, lo cual pues es un avance bastante significativo. Entre los factores de riesgo, normalmente niños menores de 10 años son más propensos, adultos mayores de 40, sobre todo los que trabajan en zonas rurales, cerca de bosque, que trabajan en sectores a lo mejor ganaderos, veterinarios, o sea, que están en contacto, exposición constante a mamíferos, pues también son población en riesgo. En sí, la exposición continua a perros, gatos, sobre todo perros y gatos, que es lo que más abunda en una ciudad, pues es otro factor de riesgo. Residir en bosques, en granjas, en zonas pues un poco alejadas y que pudieran estar pobladas y poco cuidadas, también son factores de riesgo. Ahora, más enfocado aquí en México, tenemos que las riquezas se han asociado a 26 artrópodos distintos. No solamente, 16 artrópodos, no solamente pulgas, también garrapatas y piojos, como ya hemos comentado, y también algunas especies de mamíferos. Ratas, por ejemplo, también se les ha asociado la mordedura de rata a la presencia de esta enfermedad. Se han desarrollado, pues se han encontrado hallazgos de esta enfermedad en 30 estados diferentes, lo que les comentaba, o sea, prácticamente es en todo México, es un problema completo que se encuentra en todo México. Y para el 2019 los estados con mayor prevalencia pues fueron Veracruz, Chihuahua, Sonora, Nuevo León e Hidalgo. Aquí en México los principales artrópodos que van a diseminar la enfermedad van a ser garrapatas. Entre ellas las que más destacas es el amblioma mixto, las especies de Ixodes y ricéfalos sanguíneos. Ya pasando un poco más, ahora sí, a la metodología de lo que fue el trabajo, tenemos que pues se registró, el trabajo se llevó a cabo prácticamente desde septiembre del 2019 hasta diciembre del 2020. Aquí lo que estuvimos haciendo fue recabar datos. El objetivo de la primera etapa, el trabajo lo podemos dividir en dos etapas: la etapa de recopilación de información y una etapa de diseño del algoritmo con el cual se creó la plataforma. La primera etapa, pues el objetivo principal fue crear las dos bases de datos iniciales, que fue una base de datos sobre la incidencia, todos los casos que se registraron en México. Recordemos que esta enfermedad es una enfermedad de registro obligatorio en los boletines epidemiológicos del Sistema Nacional de Vigilancias Epidemiológicas. Entonces, ahora sí que fue checar cada uno de los boletines, sacar el número de casos de los estados que entraron en este estudio, que fue Sinaloa, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Tijuana. Entonces, una vez teniendo esos datos, se hizo la primera base de datos. Con la horquilla de tiempo que checamos fue del 2015 al 2021, y después de eso se creó la segunda base de datos, que fue fue de temperaturas máximas, mínimas y precipitaciones en estos estados, y estos datos pues fueron sacados de Conagua con la misma horquilla de tiempo. Una vez que tuvimos estos dos datos, estas dos bases de datos, se hizo el primer análisis de datos, donde se excluyeron los meses o semanas epidemiológicas donde los valores fueron 0,
y se eliminaron los outliers, que son estos datos que salen fuera, o sea, al momento de graficar, tú tienes una constante de datos. Todos los datos que salían de esta constante pues fueron eliminados, básicamente porque no estamos hablando de datos que pudieron tener alteraciones externas a los datos que nosotros estábamos evaluando, entonces fueron eliminadas. Después de eso ya inició la segunda etapa de la investigación, que ahora sí fue crear la base de datos. Esta base de datos ya fue la que se utilizó, la base de datos final, que fue la que se utilizó para crear la plataforma por medio de un algoritmo de Python. La plataforma en sí, bueno, aquí se ve una imagen de cómo quedó al final la plataforma. La plataforma pues tiene los estados que se estudiaron: Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Una vez, este es un video, déjenme decirles. Ok, una vez que se selecciona cada uno de los estados, por ejemplo, en este caso estamos seleccionando Sonora, se abre una pestaña con riquezas y ahí nos viene el tipo de riqueza. Se selecciona una y se puede ingresar cada una temperatura estimada para cierta temporada. Al ingresarla, darle en calcular, nos arroja datos que son datos predictivos a partir de los datos que nosotros le metimos a la plataforma. El objetivo de esta plataforma es que con datos previos, desde que se empieza a registrar la enfermedad, esta enfermedad empieza a ser registrada en boletines epidemiológicos a partir de enero del 2014, pues tenemos, porque el primer caso aquí en México fue en septiembre del 2013, entonces a partir de 2014 que se empieza a registrar, ay, se salió la computadora. Si quieres, bueno, voy a seguir en lo que vuelve a entrar la compu. Entonces, bueno, como les decía, el primer caso que se tuvo aquí pues fue en el 2013, casi a finales del 2013, entonces para el 2014 se sacó una publicación del boletín epidemiológico donde se informan que se hace obligatorio el registro de cualquier tipo de rickettsiosis en el país. Esto se hace de forma obligatoria y así es como empezamos a tener datos de la enfermedad. Creo que me necesitas volver a dar permiso para entrar a la... no, ya. Entonces, después de eso ya empezamos a tener los datos, se recopila la información y se presenta los... Un momento, es que estoy yo otra vez proyectando. Como le decía. Entonces, una vez que ya tenemos, le damos en calcular, empezamos a tener, nos arroja unos datos que son, pues son predictivos. Estos datos no podemos decir exactamente que van a ser los datos que van a pasar, pero pues ya es una orientación de lo que pudiera pasar en un mes que presentara esas temperaturas en base a cómo se comportó la enfermedad aquí en México en años pasados conforme a estas temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? O sea, por ejemplo, si nosotros metemos como temperatura máxima una temperatura de 37 y como temperatura mínima una de 22, al momento de calcular, pues nos va a arrojar que los casos esperados van a ser 3.91, redondeado a 4 casos aproximados. Lo que el sistema nos puede decir que está previendo que va a pasar conforme a la enfermedad se estuvo comportando. Hay una probabilidad de que tengamos un 22%, o sea, la probabilidad de que esto ocurra cuando la temperatura es de 22% es de un 51%. Cuando ocurra que esto ocurra en un 37% es de un 52%, y la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de que ocurran ocurra tanto la temperatura de 22, la temperatura de 27 y el total de casos de 4, pues va a ser una probabilidad de 27.07%. Entonces, ese es como el punto de esta base de datos, simplemente tener una herramienta para prever el número de casos que vamos a esperar acuerdo a las temperaturas que nosotros tuvimos durante un mes. Recordamos que tenemos un rango de incubación de 14 días.
O sea que si nosotros estuvimos teniendo una temperaturas más o menos entre, digamos, 30 y, bueno, 21 y 30 durante todo el mes, podemos utilizar esta plataforma para tener un estimado de los datos que se van del siguiente mes. Entonces es una forma de estarnos adelantando un poco a los números de casos de esta enfermedad que vamos a estar viendo en un mes. Otra de las funciones que tiene esta plataforma es el poder ampliar la base de datos. Esto de una forma manual, por ejemplo, aquí como se ve en el video, al darle en base de datos, pues se abre una pestaña nueva que es para capturar datos. Aquí podemos poner el dato, el estado y por mes cuántos datos tuvimos. Digamos que en este año, el 2022, que son datos que aún no se han agregado a esta base de datos, en enero tuvimos 15 casos en el estado de Durango. Por dar un ejemplo, se agrega 2022, estado Coahuila, en enero se agregan los 15 datos y se le dan capturar. Una vez que se captura, se actualiza directamente la base de datos y al momento de que nosotros calculemos nuevamente un estimado, pues ya vamos a tener una base más actualizada, porque esto se puede estar actualizando prácticamente mes con mes. Ya con esto, pues pasando a la conclusión y la discusión del trabajo, el trabajo, pues el objetivo principal fue generar una plataforma que nos diera modelos predictivos, que nos permitiera una toma de decisiones más oportunas con una información predictible. O sea, es muy importante estar al tanto de qué podemos esperar en un mes. Es una herramienta, pues básicamente muy nueva, o sea, poder tener certeza de que probablemente ese mes vas a tener 3 datos de riqueza, pues es ganar tiempo en cuanto a los diagnósticos que puedas tener, porque esta enfermedad muchas veces tiene poco diagnóstico debido a que se confunde con otras zoonosis, por ejemplo, con dengue. Es muy frecuente que en vez de que diagnostiquen una rickettsiosis, se diagnostique dengue, se trate y después de que ya pasan las manifestaciones iniciales, se den cuenta de que era rickettsia y se empieza el tratamiento tarde. Entonces, ese es el punto, pues, base de nuestra investigación. En cuanto a la discusión, pues nuestro sesgo más grande son los datos. La enfermedad, pues sí, es de registro obligatorio, pero pues al momento de registrar las bases de datos y registrar los boletines, tuvimos meses que simplemente no estaban registrados. Entonces eso nos habla de que hay una falla al momento de registrar el número de casos, porque si el mes pasado tenía 5 casos, el siguiente mes no te puede aparecer en ceros, porque el arrastre de los casos pues sigue presente. Entonces hay un fallo a lo mejor en el momento de vaciar datos en los boletines, entonces sería nuestro sesgo. Sin embargo, eso nosotros lo suplimos con el hecho de que podamos estar agregando datos manualmente. Y pues ya con eso terminaría mi presentación. Les tenía una diapositiva de despedida, pero mi compu no quiere cooperar el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. A continuación le llegará la carta de agradecimiento y su constancia por darnos este excelente tema. Muchas gracias a todos por asistir. Hasta la próxima.